Reciban un cordial saludo. En el presente video hablaremos acerca de los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de organizar una biblioteca. El video tiene como objetivo mostrar de manera detallada los aspectos que debemos tener en cuenta en la organización de una biblioteca, tomada esta como una institución, lo cual implica tener aspectos en cuenta como los siguientes, como lo son el análisis del entorno, el tipo de usuarios, los recursos humanos, recursos financieros, recursos tecnológicos, también un análisis de las colecciones. También se debe tener en cuenta los servicios que esta va a ofrecer, entre otros aspectos. Entonces, a continuación, empezaremos a mostrar de manera detallada cada uno de los aspectos antes mencionados. Bien, entonces, teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, entonces el primer paso que llevaremos a cabo es el análisis del entorno donde deseamos ubicar la biblioteca. Se hace un análisis del entorno. ¿Para qué? Para saber si la biblioteca va a estar cerca de la carretera o va a estar en una zona rural o cerca a un río en el cual puede correr el riesgo de que haya una inundación, o si está en la zona rural de que haya algún deslizamiento o algo similar. Entonces lo que hacemos es un respectivo análisis del lugar donde deseamos ubicar nuestra biblioteca. Siendo así, también debemos tener en cuenta un análisis interno donde analicemos que la biblioteca o el espacio de la biblioteca cumpla con las diferentes necesidades que se nos ofrecen con nuestros usuarios. Siendo así, entonces, pues se debe pensar en los distintos grupos de edades que podemos tener entre los usuarios, ya sean niños, adolescentes, adultos o adulto mayor. Y pues también es necesario que con respecto a las edades pensemos en el equipamiento que se va a utilizar, es decir, los recursos tecnológicos que podemos necesitar a la hora de atender las necesidades de información de nuestros usuarios. Luego de haber hecho un análisis de nuestro entorno, tanto interno como externo, entonces reflexionaremos acerca de las diferentes actividades que la biblioteca desea ofrecer, ya sea como actividades como lectura en sala, lectura en grupo, audiciones de música, distintos aprendizajes con medios audiovisuales y aprendizajes con programas informáticos en los cuales se utiliza y se instruye el manejo de las TICs, y lectura al aire libre, entre otras actividades que podemos ofrecer. Siendo así, teniendo en cuenta entonces las distintas actividades que deseamos realizar, debemos tener en cuenta los distintos tipos de edad de nuestra población, de nuestros usuarios, y pues asimismo se debe tener en cuenta que para cada actividad los materiales de equipamiento son diferentes, es decir, necesitaremos en algunos casos mesas, sillas, cojines, muebles, computadores, tablets, audiovisuales, reproductores de audio, auriculares, entre otros equipos, dependiendo la actividad que deseemos realizar. Teniendo en cuenta todas estas características, también debemos analizar las condiciones especiales, es decir, las condiciones de ambientación ya incluyen sincronización, decoración infantil. Pues cuando trabajamos con la población infantil debemos tener en cuenta que las decoraciones son muy diferentes a la hora de trabajar con niños que a la hora de trabajar con adultos o con adolescentes. Un ambiente informal o un ambiente formal dependiendo de la actividad, y pues se debe tener en cuenta el espacio y un ambiente
que los influya a ellos a la lectura, a la relajación a la misma vez, pero pues que siempre estén muy atentos a la actividad que se desea realizar. Entonces, siendo así, se debe diseñar un espacio donde se puede tener en cuenta los siguientes numerales. Lo que mencionábamos antes, como lo son los grupos de edades con los que la biblioteca desea trabajar, las actividades que la biblioteca desea desarrollar, llevar a cabo, los equipos necesarios, todos los equipos que ésta necesite para la realización de sus actividades, y las características ambientales. Debemos tener en cuenta el clima y todo, con tal de que la actividad y la biblioteca quede en el mejor aspecto posible. Una vez analizados todos estos numerales, entonces se procederá a la elaboración de un plano en el cual me indiquen la respectiva distribución de la biblioteca. Entonces, en este espacio podemos tener, en estos planos se debe tener en cuenta la estantería, de tal manera que me distribuya mejor los elementos de separación en cada zona de la biblioteca. Debemos tener en cuenta que las estanterías no deben ser mayores a 1,80 m de altura y de 1,30 m para las estanterías de la sala infantil, teniendo en cuenta que estas estanterías tienen una profundidad de entre 25 a 30 centímetros de profundidad. A continuación indicaremos algunos planos. Entonces, bien, a continuación veremos un ejemplo de planos que se puede llevar a cabo. Entonces ahí vemos un plano en general de la división de la biblioteca, ¿sí? Donde se encuentra la sala de cómputo, que es esta, los baños, la sala del director de la biblioteca, el espacio donde va el referencista, donde se realizaría la lectura en sala, los trabajos grupales o lectura grupal, la parte donde pueden sacar equipos de cómputo prestado para ver películas o lo que deseen académico, y acá encontraríamos la parte de la sala infantil, y esta sería la entrada de la biblioteca. Es una pequeña distribución del espacio. Acá se ve un poco más a fondo cómo quedaría la distribución. Acá ya vemos cuál es la parte de la sala de la parte de lectura en sala, perdón, el trabajo grupal, y pues si la biblioteca desea contar con un dispensador de agua, lo puede ubicar en esa sala. Seguido entonces encontramos la sala virtual con sus respectivos equipos de cómputo, su respectiva iluminación, de tal manera que los usuarios se sientan cómodos. Y pues por último encontramos la parte de la sala infantil. Es una sala que esté bien decorada, que sea llamativa para los niños, de tal manera que ellos se sientan a gusto y que quieran estar allí, para de tal manera incentivar la lectura en ellos. Bien, siendo así, entonces, seguido de hablaremos acerca del análisis de la localización y el control de nuestros recursos de la biblioteca, es decir, de nuestras colecciones. Entonces, en este paso, lo que vamos a hacer es desempacar las cajas y empezamos a verificar que todo el material bibliográfico esté en buenas condiciones y que sea el que está en el acta de entrega, es decir, que no falte ningún material bibliográfico, ningún libro, ningún CD, nada. En caso tal, si se llega a encontrar alguna anomalía, entonces esta se debe reportar en el menor tiempo posible, ya sea con el proveedor o en
en dado caso que se realice alguna donación, entonces con la entidad que hizo la respectiva donación, o si se llega a llevar a cabo el canje, entonces se le reporta la anomalía a la entidad con la cual se llevó a cabo el canje, de tal manera que se arregle y nos den material en óptimas condiciones para nuestra colección. La biblioteca debe reunir la totalidad de sus recursos, así en primer lugar debemos localizar todos los materiales que se encuentren dispersos. Todos se deben localizar antes de todo, para así de tal manera empezar a organizar nuestra colección bibliográfica. Nuestra colección bibliográfica se puede ordenar de la siguiente manera, ya sea en colección de referencia, colección general, colección de literatura o colección infantil. Entonces, a continuación explicaremos cada una de las colecciones que se pueden encontrar. En primer lugar, hablaremos de la colección de referencia. Esta, su rótulo es de color blanco con una línea roja para adultos y una línea azul para jóvenes. Adicionalmente, tiene una R al inicio del número de clasificación, pues una vez rotulada la colección, esta se deberá organizar consecutivamente según su número de clasificación, en el cual se debe tener en cuenta esta numeración. Seguida de esta colección encontramos la colección general para adultos y jóvenes. Su rótulo es de color blanco con una línea azul para los jóvenes y una línea roja para los adultos. Una vez rotulada la colección se deberá organizar consecutivamente según su número de clasificación y se tendrá en cuenta la siguiente numeración. Seguida de la colección general encontramos la colección de literatura para jóvenes y adultos. Los rótulos de esta colección serán de colores dependiendo del tipo de literatura que ésta sea, y adicionalmente llevarán una línea roja o azul en la parte superior que identificará si es literatura para adultos o para jóvenes. Una vez catalogada la colección, comenzaremos a organizarla alfabéticamente dentro de los siguientes géneros literarios. Álbum, que su rótulo será de color amarillo. Cuento, que será de color verde. Poesía, su rótulo será de color rosado. Novela, color azul. Teatro, color gris. Historieta y tira cómica, color rojo. Leyenda y mitología será de color naranja. Por último, en este paso ubicaremos las colecciones en la estantería, las cuales se ubicarán los libros por colecciones de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bien. A continuación, entonces, analizaremos los diferentes tipos de documentos que podemos hallar en nuestra colección según su soporte. Entonces, es decir, podemos hallarlos en distintos documentos impresos, como lo son los libros de imágenes o álbumes o libros de juegos. Son más que todos los que se utilizan o se manejan en la colección infantil. Tenemos los libros de lectura, como lo son los cuentos, las novelas, el teatro, la poesía, mitos, entre otros tantos. Luego encontramos los libros de información, que son aquellos que se fijan y divulgan los diferentes ámbitos del saber. Encontramos las obras de referencia o de consulta, en las cuales están pues los diccionarios, enciclopedias, anuarios, catálogos, en fin. Encontramos las obras documentales o de conocimientos, como lo son entonces manuales, monografías, obras de carácter técnico, científico, histórico, geográficos, entre otros. Eso por parte de los documentos impresos. Seguidos de estos, entonces hallaremos las publicaciones periódicas, en las cuales encontramos diarios de información general, publicaciones periódicas dirigidas a los diferentes tipos de población, ya sean juvenil, adultos o adultos mayores, historietas, entre otras publicaciones de carácter divulgativo. Y en tercer lugar ubicamos los materiales
gráficos, como lo son carteles, mapas, fotografías, dibujos, entre otros. Y ya en el último lugar, entonces hablaremos de los documentos impresos, en los cuales encontramos la literatura gris y el material efímero, los cuales son documentos elaborados por la propia biblioteca o por otras bibliotecas y otras bibliotecas, asociaciones o otro tipo de instituciones, las cuales nos den o aporten este tipo de material. Entonces, este tipo de documentos se difunden principalmente por medio de fotocopias. Entre estos podemos incluir documentos elaborados en la biblioteca, documentos elaborados por la población, ya sean asociaciones, archivos de prensa, documentos de corta extensión y de vida efímera, como lo son los folletos, los trípticos, las hojas informativas, entre otros que podemos encontrar. Por otro lado, encontramos los materiales audiovisuales, materiales o documentos audiovisuales, en los cuales podemos encontrar videograbaciones, diapositivas, transparencias, diaporamas y cintas y discos compactos. Y por último, hallaremos entonces los documentos informáticos o electrónicos, los cuales se pueden encontrar en los distintos medios, como lo son los disquetes, los DVDs o los CDs. Bien, en estos documentos encontramos lo siguiente. Bien, entonces encontramos los programas informáticos, en los cuales nos hacen referencias a las bases de datos, a los procesadores de texto y a las hojas de cálculo, entre otros muchos más. Seguido pues encontramos los programas educativos para las diferentes áreas curriculares y encontramos cursos de formación sobre cualquier tema en específico. Es importante aclarar que todos los materiales bibliográficos que adquiera la biblioteca entonces deben ser registrados, es decir, deben quedar incluidos en el inventario de la biblioteca, de tal manera que cuando haya algún cambio, entonces se registre directamente al inventario. Bien, entonces, una vez que hemos comprobado que todos los materiales están y que se encuentran en óptimas condiciones, entonces este material será sellado, es decir, se les coloca un sello de identificación de la biblioteca como tal y este sello se coloca en la portada del libro, no en la cubierta, es decir, se coloca en la portada procurando no tapar ninguna información. Entonces, pues teniendo en cuenta que la portada es la página donde aparecen los datos de la cubierta. Sí, aparece el título, el autor y también aparece entonces el ilustrador, la editorial, el responsable de la traducción, el editor, entre otros. Bien, en el tercer paso haremos un análisis de los usuarios. Primeramente, la biblioteca debe realizar un estudio a la población para identificar el tipo de usuario con el que ésta va a contar o va a trabajar. Es decir, se realizan encuestas las cuales nos facilitan saber cuáles son los temas de interés y asimismo encuestas que nos permiten conocer qué tan vulnerable es la población en la cual se va a ubicar la biblioteca. Después de realizar este tipo de estudio, entonces, una de las principales tareas del personal encargado de la biblioteca es dar a conocer el funcionamiento de esta, es decir, exponer la señalización, los catálogos, las búsquedas bibliográficas y el respectivo manejo de las fuentes de información, entre otras. De tal manera que a la hora de ingresar a la biblioteca, el usuario pueda desenvolverse con facilidad y le sea de gran utilidad su visita, de tal manera que este usuario salga con respuesta a sus respectivas necesidades de información con la cual ingresó a la biblioteca.
Seguido de estos pasos, hablaremos acerca de los diferentes recursos que ofrece la biblioteca. Siendo así, encontramos los recursos humanos, que son todas las personas que hacen que la biblioteca trabaje de la mejor manera posible y logre satisfacer todas las necesidades de información de los usuarios. En estos encontramos entonces lo que son el equipo de selección de adquisición, los de la unidad de conservación, los de la unidad de registro y documentación, las personas encargadas de la referencia, los referencistas, control de bases de datos, los talleristas de la promoción a la lectura, los encargados de las actividades culturales, los encargados del club de lectura, los de servicios generales y los celadores de la biblioteca. Seguidos de estos encontramos los recursos financieros. Los recursos financieros son aquellos que conforman el conjunto de efectivo y activos con determinado grado de liquidez, es decir, con capacidad de ser transformados en dinero en efectivo. Encontramos esta lista que pueden ser ciertos ejemplos de recursos financieros. Seguidos de estos recursos encontramos los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos son un medio que nos permiten cumplir con los propósitos por medio de la tecnología. Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles. Los recursos tangibles que encontramos son computadores, tablets, impresoras, televisores, videobin o cámaras de seguridad, entre otros equipos tecnológicos. Y los equipos intangibles son los sistemas o aplicaciones virtuales con los cuales cuenta la biblioteca. Seguido de estos, hablaremos de los servicios habituales que nos ofrecen hoy en día las bibliotecas. En este punto es importante que la biblioteca entonces ofrezca un horario amplio de apertura, de tal manera que la biblioteca sea un espacio de libre acceso a la población, a toda la población, la cual permita el fácil acceso a la información y que permita la igualdad de toda la población, es decir, que no se discrimine por su clase social o por su condición familiar o algo similar. Lo ideal pues es tener un encargado en formación, es decir, una persona que sepa de bibliotecas, que sea la adecuada, que esté respaldado por un equipo interdisciplinar que pues programe todas las actividades que la biblioteca desea llevar a cabo. Entonces, en este punto, pues mencionaremos algunos de los servicios que usualmente las bibliotecas suelen ofrecer. Algunos de estos servicios son la consulta en sala, los catálogos del OPAC, el servicio de referencia, ya sea un servicio de referencia sencillo o un servicio de referencia avanzado, el servicio de hemeroteca, servicio de audiovisuales, servicios de materiales especiales como lo son películas, DVDs, CDs para la música, el préstamo interbibliotecario, préstamo a domicilio. Ofrecen también el servicio de casilleros, de lockers, como sea. Ofrecen el servicio de cómputo, servicio de internet. Otro servicio que suelen ofrecer es el servicio de reprografía y pues el préstamo en el aula, en la biblioteca como tal. Entre otros servicios, los más usuales son esos, o también suelen ofrecer la extensión bibliotecaria. Esos son algunos de los servicios que usualmente suelen ofrecer las distintas bibliotecas. Siendo así,
tenemos en cuenta también que como usuarios tenemos derechos y deberes a la hora de ingresar a las bibliotecas. Entonces, algunos de nuestros derechos como usuarios son conocer el reglamento de préstamo que me ofrece la biblioteca, utilizar el material bibliográfico disponible, disfrutar los servicios en los horarios establecidos por la biblioteca, obtener respuestas relevantes y pertinentes y, claro está, en el menor tiempo posible, ser tratado de una forma amable y cortés y disfrutar de un ambiente propicio para la lectura y la investigación. Eso es por algunos de nuestros derechos. Algunos de nuestros deberes como usuarios entonces son cumplir con las normas del préstamo, conservar la presentación del computador a la hora de la respectiva búsqueda, es decir, entregarlo en buen estado, que no le falte nada y tal cual no lo entregó el bibliotecario. Todo intento de abuso en bienes y personas de la biblioteca ocasiona el retiro definitivo del usuario. Y pues un deber como usuario es hablar en voz baja para no incomodar ni distraer a los demás usuarios que se encuentran en la biblioteca. Debo apagar o colocar en silencio mi celular de tal manera de que no vaya a distraer o no vaya a incomodar al resto de los usuarios y del personal que se encuentre allí en la biblioteca. Bien, de tal manera pues hemos terminado nuestro recorrido por los pasos que debemos tener en cuenta a la hora de organizar una biblioteca. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, es clave, y es que como toda institución, como toda biblioteca, debemos tener muy claro nuestro reglamento como tal. Debemos tener y contar con nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos y asimismo dárselos a conocer siempre a nuestros usuarios, de tal manera que ellos conozcan un poco más nuestra biblioteca. No siendo más, entonces habló para ustedes Jamie Natalia Ayala Aguilar, aprendiz SENA, tecnólogo en gestión bibliotecaria. Muchas gracias por su atención.